Nací en la parte sur de Irán, en una ciudad llamada Abadan, nacido en una familia islámica. Ya tenía familia islámica. Mi abuelo era un líder islámico, Shia familia islámica. Mi padre era un líder islámico y ella tuvo 19 hijos y de los 19 hijos nacieron 83 nietos y obviamente se tuvo que escoger uno para que llevara el espíritu de la enseñanza y de la luz para la próxima generación. Y obviamente él tuvo, algo ocurrió, alguien fue asesinado, algunos accidentes donde debía yo haber estado muerto, el peligro que venía hacia mí y miré como la silueta de una persona que se acercaba a mí y hablé acerca de esa persona abiertamente y mi abuelo quitó ese sign, el espíritu líder del islámico, de los líderes islámicos protecting me soul. Entonces empezó a enseñarme todo acerca del Islam que él sabía. Después me uní al Hezbollah. Estuve en ese ejército por 3 años. Estuve estudiando el Corán extensivamente y mi abuelo miró en mí esa semilla profunda que estaba en mi corazón y que yo debía de compartir el islamismo con los pobres cristianos que estaban mal guiados, y que no estaban guiados correctamente y que yo debía compartirles y que también debía de ser un líder espiritual en nuestra familia fuera de Irán. Y viajé hacia Malasia, en donde fui capturado con 30 pasaportes ilegales. Me pusieron en prisión. Entonces, dentro de la cárcel yo empecé a enseñar el islamismo, diciéndole a todos qué deberían hacer, cuáles eran los mandatos, lo que debían hacer para agradar a Allah. Y entonces hice esta rutina ahí todos los días. Oraba obviamente 5 veces al día. Y sí, oraba 3 veces al día, incluyendo las 17 rockets en 3 veces. Lo que hice fue porque yo quería pasar más tiempo con Dios, Alá. Oraba 5 veces separadas y después, dependiendo de la tarde, iba a orar oraciones extras. Tenía Habada leyendo el Corán de principio a fin, una cada 10 días. Y entonces gané un poder espiritual que venía de el Islam y donde tienen la agenda en la cárcel de los seres humanos. Hablando con ellos no es prohibido. Más bien, nuestras historias fueron enseñadas a ellos del profeta Mohammed. Entonces estuve disponible para conectarme con ese round espiritual y estaba dispuesto a obtener poderes y estaba yo dispuesto a orar por gente.
Ejemplo, si alguien está golpeado, lastimado, ellos venían a mí preguntarme que yo hiciera oraciones por ellos. E inmediatamente esas personas que habían golpeado a esta otra persona que me pidió la oración podrían ser enfermos o tener algún accidente con las oraciones que yo hacía. Yo cerraba mis ojos y le decía a la persona, te digo que esa persona que te hizo mal está haciendo en el otro cuarto. Y esto me hacía más hambriento de poder. Y yo quería ganar más poder. Entonces yo pasaba más tiempo meditando en el Corán. Y entonces, una noche cuando yo estaba haciendo esto, yo estaba meditando los versos del Corán, las palabras que enseña en el Corán, estaba yo repitiéndolas continuamente, repetidamente. Hay palabras en el Corán que están repetidas muchas veces, repetidamente, pero no tienen ningún significado. Y en lo que yo estaba meditando en esto, un espíritu entró en el cuarto de la cárcel y era un poder súper mucho espiritual de lo que yo podría sostener. Y entonces me llené de terror, de miedo. Y empecé a usar todas las herramientas que había aprendido del Islam. Y empezaba a decir, en el nombre de Allah, te ordeno que te vayas, espíritu. Y decía, Satanás, te revoco que te vayas. Todas esas cosas. Y usé todo lo que sabía del Corán para deshacerme de aquel espíritu y nada de lo que usé funcionó y estaba totalmente desesperado. Y esa luz de ese espíritu poderoso me puso contra la pared, como que si yo estaba ahí sin moverme contra la pared. Y entonces, desesperado, grité al cielo y dije, Dios, worship Allah, ayúdame. E inmediatamente escuché una voz tan clara como si escuchas ahora mi voz, diciéndome, di, confesa el nombre de Jesús. Y en ese momento, en la desesperación, no le di ni un segundo de duda, pues me sentía que estaba como ahogándome y es como en ese momento de agonía alguien te tira una soga y no te importa qué soga, qué color es, tú la agarras. Entonces dije, Jesús, si tú eres verdad, aparécete tú mismo a mí. Y hasta este día no tengo idea cómo. Y me digo, pensando hacia atrás, ¿por qué lo hiciste de esa manera? ¿Por qué no dijiste directamente, Jesús, ayúdame? Yo no sé por qué, pero de esa forma fue que me vino a mí. Y antes que terminara las sentencias, todo vino a ser normal. Pero eso no fue mi conversión al cristianismo aún. Eso fue el comienzo de mi confusión. ¿Por qué podría Jesús ayudar a un islámico musulmán? Yo he hecho todo lo que está en mi poder para ser un buen islámico. Traté yo mismo en el nombre de Alá de hacer todo, incluso de ser un mártir, para incluso caminando en las minas con los. So, el gobierno Chavianda, que la gente que están Fadoí o que están dispuestos allí para darse ellos mismos, sacrificarse ellos mismos, especialmente el Corán que tienen este staff del gobierno. Yo tuve que participar en las ejecuciones de
ejecuciones de ahorcar, tú sabes. Hice todo lo que pensaba yo que debía hacer en contra de los infideles. Todo e hice todo lo que debía hacer para compartir Allah, ¿verdad? Y entonces yo sabía que algo andaba mal o estaba mal. Y eso no era porque yo dudara a Allah o dudara del Islam. Yo completamente lo creía y yo no sabía. Entonces, ¿qué era eso? Y eso me confundió. Y entonces intenté solamente olvidar todo, tú sabes, pero esa pregunta, ¿por qué Jesús ayudó a un islámico musulmán? ¿Por qué Jesús tenía que ayudar a un islámico musulmán? Y esa pregunta seguía viniendo hacia mí, seguía viniendo. Yo creía en Mohammed, el último profeta, yo podría decir, en la perfecta religión. ¿Por qué Jesús iba a venir a ayudarme entonces? Y entonces en ese 2 completas semanas, la verdad, estuve muy confundido y dije, voy a orar y ayunar y preguntarle a Alá, a Dios mismo, que me enseñara el camino. Obviamente yo pensé que en ese momento donde hay versos que dicen los caminos de Alá son muchos y dice que no importa de qué lado de la montaña tú empieces a subir, siempre te van a traer, siempre vienen al final arriba todos a un mismo lugar. Y yo pensé, tal vez eso es lo que Dios es, tú sabes. Y así, y luego pensaba, no, tal vez es diferente. Tal vez Dios para mí tiene un camino específico y Él quiere que yo siga ese camino específico. Y entonces nunca encontré respuesta en esto que me preguntaba. Entonces yo oré y ayuné desde lo profundo de mi corazón con todas mis fuerzas. Pregunté, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué camino? ¿Cuál camino quieres que yo siga? Y entonces por 2 semanas yo me senté en un lugar y oré por muchas horas mientras yo estaba despierto y ayuné por muchas horas mientras estaba despierto en la cárcel y yo pues me dormía y después que despertaba seguía, oraba y le preguntaba a Dios, ¿cuál es el camino que quieres que siga? Y después de 2 semanas que hice esto, no obtuve respuesta. Y entonces quedé frustrado y dije, ya olvídalo todo, tú sabes, ¿qué es esto? Tenía ninguna oportunidad de encontrar lo que buscaba. Ni siquiera yo ya sabía si Dios existía en ese momento. Y dije, he gastado toda mi vida, he estado con miedo toda mi vida, tú sabes, tratando de hacer todo lo que satisfacía a Allah. Y ahora estoy confundido. Si Allah es todo grandioso y ve el corazón, Él sabía entonces en mi corazón que yo le amaba. Entonces, ¿qué importaba si yo le llamaba cualquier nombre que yo
quería llamarle. Él sabía en mi corazón que yo le amaba a él. Y aunque le importara a él, yo le preguntaba por 2 semanas entre yo oraba y ayunaba y nunca nada pasó. Y dije, ¿sabes qué? Me iré con mi propia decisión. Caminaré yo por mi propio camino y haré lo que a mí me satisfaga. Y obviamente en ese preciso momento vi otra vez el poder de Dios que inundó de luz el cuarto. Y te diré, en el islamismo, el pecado más grande que puedes cometer y que nunca puede ser perdonado es dudar a Dios, dudar sus enseñanzas, dudar sus profetas. Y yo había hecho eso. Y el Islam te enseña que Dios nunca visita a los humanos. Y yo sabía en contra del islamismo que había cometido el pecado más grande y que nunca podía ser perdonado. La presencia de Dios en el cuarto. Y me confronté inmediatamente con su santidad. Y obviamente pasaba simultáneamente